y quiero leer desde el versículo 11 hasta el versículo 16. Libro de Jueces, capítulo 6, versículos 11 al 16. Dice la palabra de Dios: y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás, abieserita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y el ángel de Jehová se le acercó y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón le respondió: Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado, diciendo: ¿no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los madianitas. Y mirándole Jehová le dijo: ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Entonces le respondió: Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés y yo el menor en la casa de mi padre. Jehová le dijo: ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Padre, nosotros oramos para que tú nos asista conforme a tu santa y divina voluntad en este tiempo en el que vamos a exponer tu palabra, la última de este congreso, de todas estas buenas predicaciones que hemos escuchado. Y así como tú has estado con mis consiervos, oro, Señor, para que tú también estés conmigo, para que tú me uses a fin de que tu pueblo pueda ser grandemente edificado y que tu nombre pueda ser honrado y glorificado en medio nuestro en esta tarde. Yo te lo suplico en el dulce nombre de Cristo. Amén. Una de las grandes interrogantes de los soldados cuando van a la guerra o cuando van a una batalla es que todos saben que ellos van, pero ninguno de ellos tiene la certeza de que regresará. Ellos saben que van a la guerra, ellos saben que van a la batalla, pero ninguno posee la certeza de que regresará, o al menos de que regresará con vida. Es cierto que el cristiano ha sido enlistado en el ejército de Jehová para pelear una batalla en el campo espiritual. También es cierto que esa batalla que el cristiano tiene que librar es una batalla a muerte. El apóstol Pablo declaró: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Efesios capítulo 6, versículo 12. Pero a diferencia de los soldados ordinarios, a nosotros se nos llama a pelear desde una posición de victoria. La palabra de Dios nos dice que nuestro Señor Jesucristo, quien es nuestro comandante en jefe, venció el pecado, venció a Satanás, que Él venció la muerte y que Él venció al mundo, y por lo tanto nosotros en Él somos más que vencedores. Él dijo: estas cosas yo les he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo tendrán aflicción, pero confíen, porque yo he vencido al mundo. Ahora bien, el hecho de nosotros tener la victoria asegurada de antemano en la persona de nuestro Señor Jesucristo, eso no elimina el hecho de que nosotros tenemos que hacer uso de ciertos principios bíblicos que nos ayudarán a nosotros y que de hecho nos van a garantizar la victoria en medio de la guerra. Y ese es el tema que yo quiero compartir con ustedes en la tarde de hoy: principios bíblicos para obtener la victoria en medio de las batallas espirituales. Y lo que me propongo hacer en esta tarde es tomar algunos principios de esta victoria que Dios le dio al pueblo de Israel por medio de Gedeón, tomar esos principios que son los que nos van a ayudar a nosotros a obtener la victoria en medio de las batallas espirituales. Y básicamente quiero tratar con ustedes 7 principios, y por favor, hermanos, no le tengan miedo a la cantidad de los principios, porque ya dije que voy a ir tan rápido como pueda. 7 principios que nos ayudarán a nosotros a obtener la victoria en medio
de las batallas espirituales. Y el primer principio es el siguiente: para tener la victoria en medio de las batallas es necesario que nosotros reconozcamos que no podemos vencer con nuestra propia fuerza. Es el primer principio que nosotros encontramos aquí. No podemos vencer con nuestra propia fuerza. Vean los versículos 14 y 15, una vez más, del capítulo 6. Y mirándole Jehová le dijo: ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Entonces le respondió: Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés y yo el menor de la casa de mi padre. Cuando Gedeón afirma que él es, en el versículo 15, que su familia es pobre en Manasés, lo que él está queriéndole decir al Señor es que su clan no tenía el estatus suficiente como para él poder convocar a todo un ejército, a todas las demás tribus, para conformar un ejército que pueda enfrentarse con los madianitas. Eso es lo que él está diciendo. Y cuando él señala que él es el menor en la casa de su padre, lo que él está diciendo es: yo ni siquiera poseo liderazgo en mi propia familia como para yo levantarme y ni siquiera convocar a mi propia familia, mucho menos para yo reunir un ejército para poder enfrentar a los madianitas. En otras palabras, Señor, yo no tengo capacidades, yo no tengo habilidades, humanamente hablando, no hay nada que yo pueda hacer para yo poder darle la victoria al pueblo. Eso es lo que le está diciendo aquí. Y pienso que es el primer principio que nosotros debemos tomar en consideración. Dios no nos llama a nosotros a la victoria, Dios no nos llama a pelear en nuestras propias fuerzas. Ellos lograron vencer no porque tenían habilidades, no porque tenían capacidades, no porque eran dechados de virtudes, sino porque el Señor los había llamado. El apóstol Pablo dijo a los cristianos que miraran su llamamiento, que no eran muy sabios según la carne, ni muy poderosos, ni muy nobles, sino que lo necio del mundo había escogido Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo había escogido Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, dice Pablo, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Yo los he llamado, dice él, yo los he llamado a la batalla, yo los he llamado a ganar, pero no sobre su propia fuerza. Entiendan eso. No sobre su propia fuerza. No vamos a lograr la victoria sobre la base de nuestras propias habilidades y capacidades, sino reconociendo nuestra propia debilidad. Por eso el mismo apóstol Pablo dijo que para estas cosas nadie era suficiente. Y él mismo declaró que ninguno de nosotros para esto somos competentes por nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Así que si tú piensas que vas a obtener la victoria sobre la base de tus propias habilidades, sobre la base de tus propias capacidades, hermano, déjame decirte que estás muy equivocado. El primer principio es reconocer que no tenemos habilidades, que no tenemos capacidades, que no tenemos fuerza alguna, que no tenemos sabiduría alguna para nosotros poder obtener la victoria. Y aquí se levanta una pregunta: ¿cómo es que el ser consciente de nuestra debilidad nos ayudará a vencer en medio de las batallas? Y eso nos lleva de la mano al segundo principio que quiero que veamos. Y el segundo principio es que para vencer en medio de las batallas debemos asegurarnos que Dios está con nosotros. Cuando nosotros somos conscientes de que no tenemos fuerza, de que no tenemos poder, de que no tenemos habilidades ni capacidades para nosotros poder vencer, eso tiene que llevarnos ineludiblemente a recurrir al Señor. Tenemos que confiar en el Señor, tenemos que encomendarnos a Él. Y no solamente encomendarnos a Él, sino nosotros asegurarnos de que Él está con nosotros. En el versículo 12 del capítulo 6, el Señor le dijo a Gedeón: yo estaré contigo. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Versículo 16. Y Jehová le dijo: ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre.
2 veces el Señor le dice aquí: yo estaré contigo. Ahora, Gedeón no se conforma con que Dios le dice que va a estar con él, sino que ahora Gedeón les pide las credenciales a Dios. Y como dijo un pastor, Gedeón le pide la cédula al Señor. ¿Cómo yo sé que tú estarás conmigo? Yo quiero saber, yo quiero que tú, yo necesito estar seguro de eso, de que tú estarás conmigo. Así que Gedeón le pide aquí, a partir del versículo 17, le pide una señal al Señor. Y él respondió: yo te ruego que si he hallado gracia delante de ti, me des señal de que tú has hablado conmigo. Y esta es una de las varias señales que Gedeón le pide al Señor durante este relato de los capítulos 6 al 8. Y el Señor le da aquí una señal, la señal de la carne, que él le dice: toma la carne, ponla sobre una peña, toma un caldo, rocíalo sobre la carne, etcétera. Y el Señor entonces se manifiesta y le da esa señal. Y cuando le da esa señal, entonces él está un poco tranquilo, porque él sigue temeroso, pero está un poco tranquilo y se asegura de que Dios está con él. Ahora, solo una persona, este es el punto, consciente de su propia incapacidad para pelear esta guerra, procurará asegurarse de que cuenta con la asistencia divina. Eso fue lo que le sucedió a Moisés cuando Dios lo llamó para que le diera, libertara al pueblo de Israel de la esclavitud egipcia. Moisés había sido el instrumento elegido por Dios para darle la victoria a Israel sobre los egipcios. Y cuando Dios lo llama en el capítulo 3, versículo 11, ¿cuál es la respuesta de Moisés? Éxodo capítulo 3, versículo 11. ¿Cuál es la respuesta de Moisés? ¿Quién soy yo para que vaya y me presente delante de Faraón y le diga: deja salir a tu pueblo? ¿Quién soy yo? Quizás 40 años atrás, si tú me hubieses llamado 40 años atrás, quizás sí, quizás yo entendía que yo tenía muchas capacidades y muchas habilidades en mí mismo, que yo tenía todo lo que se requería para yo poder ir y decirle y pararme delante de un jefe de Estado como Faraón y decirle que deje salir al pueblo. Yo fui criado en la cultura egipcia, fui criado en el palacio, sabía de política, conocía bien la idiosincrasia egipcia, era una persona con facilidad de expresión y con fortaleza de carácter. Así que si tú me hubiese llamado 40 años antes, entonces sí yo podía ir sin problemas. Pero imagínate, 40 años en el desierto, bregando con ovejas, vacas y camellos. Eso no capacita a nadie como para presentarse ahora delante de un jefe de Estado y decirle: deja salir al pueblo. ¿Quién soy yo? Y el Señor le responde en el versículo 12: no te preocupes, porque yo estaré contigo. Y más adelante en el capítulo 33, Moisés quiere asegurarse de que Dios está con él y le dice: si tu presencia no vas conmigo, no nos saques de aquí mejor. Yo quiero que tu presencia esté conmigo. Yo quiero estar seguro de eso. No quiero dar un paso más adelante sin entender, sin reconocer que tu presencia va conmigo. Hermanos, si Dios no está con nosotros, nosotros no podremos vencer. Y yo no voy a explicar cómo es que nosotros debemos buscar la presencia de Dios. Ya eso se dijo, ya eso se ha predicado. Lo que quiero recalcar es que si la presencia de Dios no está con nosotros, no podremos vencer. El Señor Jesucristo prometió que en la gran batalla de hacer discípulos, eso es una batalla, ser discípulo, porque el Señor nos está mandando a arrebatarle las almas al diablo. Eso es una batalla campal. Por eso es que es tan difícil que los hermanos apoyen el tiempo de discipulado o de ganar almas, como usted le llame, en la iglesia. Los hermanos no van, es siempre un grupito y es el mismo grupito. Es una batalla. Pero ¿qué prometió el Señor Jesucristo? Que en esta gran batalla de nosotros hacer discípulos, Él estaría con nosotros todos los días hasta el fin del siglo. Amén. Mateo capítulo 28, versículo 20. En tercer lugar,
para obtener la victoria en medio de las batallas espirituales, debemos quitar todos los obstáculos que nos impidan vencer. Vayan a Jueces capítulo 6, versículo 25 ahora. Aconteció que la misma noche le dijo Jehová: toma un toro del hato de tu padre, el segundo toro de 7 años, y derriba el altar de Baal que tu padre tiene, y corta también la imagen de acera que está junto a él. Una de las principales características del pueblo de Israel en este periodo, conocido como el periodo de los jueces, era su constante idolatría. Ellos habían construido un altar para adorar a Baal y a Acera. Y aunque se nos dice aquí que el altar era del padre de Gedeón, Joás, sin embargo era un altar del pueblo entero, de todo el pueblo. Por eso cuando usted ve que Gedeón destruye el altar, ¿qué quería el pueblo hacer con él? Quería lincharlo. Todo el pueblo se levantó de una vez para linchar a Gedeón. ¿Quién fue que derribó el altar? Ese fue el hijo de Joás. No te apures. Y lo andaban buscando para picarlo. Tuvo entonces que levantarse el padre de Gedeón, tuvo que levantarse Joás y decirle: pero él no es un Dios. A Baal que se defienda solo, y usted tiene que defenderlo, que se defienda a él. De manera que si ellos deseaban tener la victoria sobre los madianitas, porque Dios había traído el juicio, había traído a los madianitas como juicio sobre ellos y los habían dominado durante 7 años, dice la Escritura, y no lo dejaban tranquilo, al punto que ellos se habían hecho cuevas y vivían en las cuevas. Y ustedes ven que Gedeón estaba amasando el trigo para esconderlo de los madianitas, porque los madianitas eran acechando lo que estaban. Ya está la cosecha, ellos lo dejaban que sembraran, pero cuando ya estaba la cosecha, iban y entraban al pueblo, a la nación, a la ciudad, y asolaban la ciudad y se llevaban todo lo que había. Pues eso era un desorden. Por 7 años lo habían asolado. De manera que si ellos deseaban ahora obtener la victoria sobre los madianitas, era necesario que acabaran con ese culto idolátrico. Por eso Dios le dijo a Gedeón que quitara ese altar de los dioses paganos de en medio del pueblo. Nosotros no vamos a vencer en las batallas espirituales a menos que quitemos todos los obstáculos que nos impiden a nosotros tener la victoria. Hay muchos obstáculos, ya se han mencionado aquí, muchos obstáculos. Y si no trabajamos para quitar, para derribar, para echar a un lado esos obstáculos, nosotros no vamos a obtener la victoria. Cristo dijo en Mateo capítulo 5, versículo 28, 29 y 30, que si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado en el infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y el autor de la carta a los Hebreos nos dice que para correr la carrera que tenemos por delante, nosotros debemos despojarnos de todo peso y del pecado que nos asedia. Nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia para que podamos correr la carrera que tenemos por delante. Tenemos que quitar todos esos obstáculos que nos impiden a nosotros obtener la victoria, los que sean. En cuarto lugar, para tener la victoria en medio de las batallas, debemos buscar la llenura del Espíritu Santo. Jueces capítulo 6, versículo 33. Debemos tener la llenura del Espíritu Santo. Jueces capítulo 6, versículo 33. Pero todos los madianitas y amalecitas y los del oriente se juntaron a una y pasaron y acamparon en el valle de Jezreel. Entonces el Espíritu de Jehová vino sobre Gedeón, y cuando éste tocó el cuerno, los abiezeritas se reunieron con él, y envió mensajeros por todo Manasés, y ellos también se juntaron con él. Asimismo envió mensajeros a Aser, a Zabulón y a Neftalí, los cuales salieron a encontrarles.
Hermano, ¿qué era lo que había dicho Gedeón cuando Dios lo llamó inicialmente? ¿Ustedes recuerdan? Yo se lo acabo de decir ahora mismo. Mi familia es que mi familia es pobre. Lo que él está diciendo es: no tenemos el estatus como para nosotros convocar a las demás tribus y formar un ejército. Y yo soy el menor entre mis hermanos. Yo no tengo la capacidad ni tengo la autoridad como para yo levantarme y conformar un ejército. Pero pueden ver ahora cómo cambia el panorama. Pueden ver cómo el panorama cambia. El Espíritu del Señor viene sobre él. Y es ese Espíritu el que lo capacita a él para reunir todo un ejército de 32,000 hombres. Tocó el cuerno, llamó a fulano, y llamó a fulano, y ellos fueron, y asistieron, y se reunieron. Porque necesitamos la llenura del Espíritu Santo. Necesitamos la asistencia del Espíritu Santo. Jesucristo dijo que edificaría su iglesia y que las puertas del infierno no prevalecerían contra ella. Luego le dijo a los discípulos que esa victoria de la iglesia sobre el infierno estaba íntimamente relacionada con la asistencia del Espíritu Santo. Hechos capítulo 1, versículo 4, 5 y 8. No tenemos el tiempo para leerlo. Ustedes se lo saben ya. Él dijo: no se vayan de Jerusalén hasta que llegue la promesa del Espíritu Santo. No se muevan de ahí. Y en el versículo 8 de Hechos le dijo: pero recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo y me serán testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y leemos en el capítulo 2 del libro de los Hechos que el Espíritu Santo vino sobre ellos. ¿Y qué hicieron entonces? ¿Qué hicieron entonces? Nació la iglesia ahí, y el infierno, las puertas del infierno no han podido detener el avance de la iglesia. A propósito, hermanos, no está diciendo ahí que el infierno va a atacar a la iglesia. No, es que la iglesia es la que está avanzando y el infierno no la podrá detener. Eso es lo que está diciendo el texto. El apóstol Pablo dijo: no se embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien sed lleno del Espíritu. Efesios capítulo 5, versículo 18. ¿Y para qué nosotros necesitamos ser llenos del Espíritu? Para brincar y saltar, y para proferir un lenguaraje, un balbuceo extático que nadie entiende ni conoce. ¿Es para eso? No, hermanos. Necesitamos ser llenos del Espíritu para poder obtener la victoria en medio de las batallas espirituales. A continuación, versículo 21 dice Pablo: someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas, sujétense a los esposos. Los esposos, amen a las esposas. Para obtener la victoria en la relación matrimonial necesitamos la llenura del Espíritu Santo. Eso es lo que le está diciendo. Y luego en el capítulo 6, versículo 1 al 4, que dice: hijos, sométanse a los padres. Padres, críen bien a los hijos. Y para obtener la victoria en el ambiente, en la esfera, en la atmósfera familiar, necesitamos la llenura del Espíritu Santo. Y luego le dice: siervos, sométanse a sus amos. Amos, traten bien a sus siervos. Para obtener la victoria en el área laboral necesitamos la llenura del Espíritu Santo. Y luego le dice en el versículo 10: por lo demás fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, y vestidos de toda la armadura de Dios, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, etcétera, etcétera, etcétera. Para obtener la victoria contra la fuerza demoníaca necesitamos la llenura del Espíritu Santo. Sin la asistencia del Espíritu Santo no vamos para ningún lado. En quinto lugar, para vencer en medio de las batallas, tenemos que obedecer la palabra de Dios. Se ha mencionado ya eso. Tenemos que obedecer la palabra de Dios. En el versículo 10 del capítulo 6 de Jueces, el Señor le dijo que el problema, o uno de los problemas, el principal problema de la nación de Israel y por la cual ellos estaban bajo el juicio de Dios, era que ellos no habían obedecido la palabra de Dios. Le dijo el profeta que Dios le mandó al pueblo. Dijo: el problema de ustedes saben que yo lo saqué de Egipto, le dijo él. ¿Cómo yo lo saqué de Egipto? ¿Cómo yo lo sustenté? ¿Cómo yo le he dado la victoria? ¿Cómo yo los introduje en la tierra prometida? Saqué a toda esta gente de aquí y los introduje a ustedes y le di la tierra a ustedes. ¿Cuál es el problema de ustedes? Que ustedes no obedecen la palabra de Dios.
Ese es el problema de ustedes, que ustedes son desobedientes. Y ahora cuando Dios llama a Gedeón para darle la victoria al pueblo por medio de Gedeón, el Señor quería asegurarse de que esta gente estaba dispuesta ahora a obedecer, que su actitud había cambiado. Y por eso, cuando Gedeón armó su ejército, un ejército de 32,000 personas, el Señor probó a Gedeón y al pueblo y la obediencia del pueblo. En el capítulo 6, versículo 5, dice la Biblia que el campamento de los madianitas era tan innumerable que parecían langostas. Y no de la que usted se come en el restaurante, parecían saltamontes. Esos insectos que andan en manadas, por millares. Así parecía el ejército madianita. Por eso era que estaban atemorizados, incluyendo a Gedeón. Uno lee, hermano, de estos personajes en el Antiguo Testamento y uno a veces tiene una idea distorsionada de ellos, porque uno cree como que son superhéroes. Gedeón estaba temblando, hermano. Todas esas señales que Gedeón está pidiendo es que él está temblando del miedo. Así que Gedeón reunió un ejército que pudiera más o menos acercarse a esa gran multitud que conformaba el ejército madianitas. Aunque algunos entienden que con todo y el ejército que Gedeón conformó de 32,000 hombres, los madianitas lo superaban 3-1. Pero el Señor le dijo a Gedeón que su ejército era demasiado numeroso. De modo que en lo que podríamos llamar un primer casting, él redujo el ejército de Gedeón a un 70%. Y le dijo: Gedeón, el pueblo es demasiado grande para ti, el pueblo es demasiado numeroso. No, yo no voy a darle la victoria a ustedes con ese grupo de gente, porque después van a salir diciendo que fue porque eran muchos, porque el ejército era grande y me van a robar la gloria. Así que díganle a la gente, dile al ejército, al pueblo, que todos los que tengan miedo que se devuelvan. Y obviamente hubo gente que no lo pensó 2 veces. Como alguien dijo, eso parecía un campanario ahí, la gente estaba temblando. Y se devolvieron. 22,000 se devolvieron. El ejército quedó reducido en más de un 70%, o casi un 70%. Eso está en el versículo 3 del capítulo 7. Dios mira el ejército, los cuenta y dice: ¿cuántos quedan? Quedan 10,000. Dice: son demasiado todavía. Señor, pero demasiado, ¿cómo demasiado? No, pero tú estás bromeando. Si son demasiado, llévalo a las aguas, dice el Señor, y allí yo lo probaré, y te voy a decir quiénes son los que se van a quedar. Gedeón lo lleva a las aguas, y el Señor le dice a Gedeón: mira, los que doblen sus rodillas y se agachen y doblen sus rodillas para beber directamente del agua del río, esos que se devuelvan. Y solamente los que se inclinen y se doblen, tomen el agua con la mano y la lleven a su boca como lamen los perros el agua, esos son los que se van a quedar. 300 lo hicieron así. Cuando los 22,000 se fueron, todavía el ejército madianita superaba a los israelitas al 8-1. Ahora quedaron 300. De manera que el ejército de Gedeón fue reducido a 0.1% del grupo original. Lo que significa que el ejército madianita lo superaba a 320-1. O sea, cada guerrero, cada soldado del ejército de Gedeón tenía que enfrentarse con 320 madianitas. Y hay 2 detalles interesantes que debo recalcar aquí. Primero, que estos 300 no eran espartanos. No eran espartanos, o sea,
Dios no le dijo, di que, ¿qué tú sabes hacer? Yo soy carpintero. No, váyase, que usted no sirve para eso. ¿Y usted qué sabe hacer? Yo soy alfarero. No, váyase, que usted no sirve para eso. ¿Y usted? Yo soy pintor. ¿Y usted? Artesano. Váyanse, que usted no sirve para eso. Déjeme ver, quítense la camisa, déjeme ver los cuadritos que ustedes tienen. No, hermano, no eran espartanos. Y el segundo detalle está en el versículo 8. Y es que el ejército madianita se encontraba en el valle, dice la escritura. O sea, ellos estaban en una posición desde donde Gedeón y los que estaban con él podían verlo, podían visualizarlo. Así que Gedeón está mirando su 300 y está mirando para allá. Y esa gente parecen langosta, parecen saltamontes, una multitud innumerable, incontable como la arena del mar, dice el texto. Pero hermano, Gedeón obedeció la palabra de Dios. Él obedeció la palabra de Dios. Nosotros no vamos a obtener la victoria si nosotros no obedecemos la palabra de Dios. Cristo venció en la tentación. ¿Saben por qué? No fue porque él citó las escrituras, fue porque él obedeció las escrituras. Escrito está. Nosotros leemos el pasaje y creemos que Cristo simplemente está citando el texto. Él no está únicamente citando el texto. Él lo que está diciendo, yo estoy apegado a ese texto. Mi vida está atada, mi vida está ligada a ese texto. Así que, como ya se ha dicho anteriormente, no se trata únicamente de conocer las escrituras, hay que conocerlas, pero se trata más bien de obedecer las escrituras. En sexto lugar, para vencer en medio de la batalla tenemos que confiar. Estoy en buen tiempo. Tenemos que confiar en Dios. Tenemos que confiar en Dios. Vean el capítulo 7, versículo 9 al 14. Aconteció que aquella noche Jehová le dijo: levántate y desciende al campamento, porque yo lo he entregado en tus manos. Y si tienes temor de descender, Dios lo sabía, baja tú con Fura, tu criado, al campamento, y oirás lo que hablan. Y entonces tus manos se esforzarán y descenderás al campamento. Y él descendió con Fura, su criado, hasta los puestos avanzados de la gente armada que estaba en el campamento. Y saben que cuando él descendió al campamento, ¿saben lo que escuchó Gedeón allí? Uno de los madianitas que tuvo un sueño. Mira, yo soñé que una rodaja de pan venía rodando y que si yo qué, que entraba al campamento y que desmenuzaba y que yo no sé cuánto. Y entonces él le contó ese sueño a un compañero y Gedeón estaba escuchando el asunto. Y la interpretación que el compañero le dio, que a propósito no era José, pero la interpretación que él le dio del sueño, ¿saben qué fue? Ese pan que tú viste que venía y que se metió al campamento, ese Gedeón, le dijo él. Jehová nos ha entregado en manos de Gedeón. Hermano, pueden ver cómo el Señor hace todo, pueden ver cómo el Señor obra todo. ¿Y por qué nosotros tenemos que confiar en Dios? Dios le pone el sueño al individuo. Imagínese que alguien le hubiese contado a usted ese sueño, usted lo hubiese relacionado con Gedeón. Un ejército superior, un ejército opresor, lo hubiese relacionado con Gedeón. Le pone el sueño al individuo y le pone al otro individuo que interprete correctamente el sueño. Y dice la escritura que cuando Gedeón escuchó la interpretación del sueño, la interpretación que el sujeto le dio, dice que cobró ánimo, se animó, que adoró al Señor y que fue y le dijo a la gente: levántense porque el Señor ha entregado a los madianitas en nuestras manos. Tenemos que confiar en el Señor, tenemos que confiar en la palabra de Dios. El autor de Hebreos dice que fue por la fe, no por sus habilidades, no. Fue por la fe que Gedeón, Barak, Sansón, Jefté, David, Samuel y los profetas conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, dice él, sacaron fuerza de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros.
Hebreos capítulo 11, versículo 32 al 34. Y el apóstol Juan dice en primera de Juan, capítulo 5, versículo 4, que esta es la victoria que ha vencido al mundo. ¿Cuál? La confianza en Dios. Tenemos que confiar en el Señor, no en nosotros mismos, no en nuestras propias habilidades, no en nuestra propia fuerza. Finalmente, ¿están contentos? Para vencer en medio de las batallas espirituales, tenemos que actuar siguiendo la metodología de Dios. Para vencer en medio de las batallas espirituales, tenemos que actuar siguiendo la metodología de Dios. ¿Y cuál es la metodología de Dios? Número uno, para vencer en esta guerra, nuestras armas tienen que ser espirituales. Nuestras armas tienen que ser espirituales. Hermano, ¿cuál fue la armadura que utilizó el ejército de Gedeón? ¿Cuál fue la armadura? Versículos 15 y 16, capítulo 7. Cuando Gedeón oyó el relato del sueño y su interpretación, adoró, y vuelto al campamento de Israel dijo: levantaos, porque Jehová ha entregado el campamento de Madián en vuestras manos. Y repartiendo los 300 hombres en 3 escuadrones, dio a todos ellos trompetas en sus manos y cántaros vacíos con teas ardiendo dentro de los cántaros. Piensen por un momento en la escena, hermano. Piensen por un momento en esto. Imagínense que por el frente de su casa pasa Gedeón con estos 300. Y cuando usted lo ve que ellos van pasando por su casa, usted lo detiene y dice: Gedeón, oh, mi hermano, ¿y para dónde tú vas? Y él le dice: ¿cómo que para dónde voy? Voy para Irak a pelear ahora mismo. Espérate, Gedeón. Con latas en las manos y trompeta. ¿Tú vas para dónde? No, pues tú estás relajando. De seguro que tú vas para el malecón, para el carnaval. ¿Cómo para Irak a pelear? ¿Con latas y trompetas en la mano? No. El asunto es que esta victoria se obtiene con las armas de Dios. Aunque andamos en la carne, dice Pablo, no militamos en la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. Segunda a los Corintios capítulo 10, versículo 3 al 5. Y el apóstol Pablo dice en Efesios versículo 6, capítulo 6, versículo 13 en adelante, que nosotros debemos tomar toda la armadura de Dios, precisamente porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra huestes demoníacas. Nosotros tenemos que tomar toda la armadura de Dios, y él describe esa armadura en los versículos 13 al 20. Si a veces somos muy buenos diseñando nuestras propias estrategias, pero ese es el problema. Cuando nosotros diseñamos nuestras propias estrategias. No, es que yo lo voy a hacer así, así y así y así. Tú verás cómo me va a salir bien. Tiene que utilizar las armas de Dios. En segundo lugar, aunque tenemos el deber de actuar, sin embargo, y esto es parte de la metodología, para vencer tenemos que dejar que el Señor pelee por nosotros. Tenemos que dejar que el Señor pelee por nosotros. Hermano, no solamente Gedeón fue con 300 hombres, sino que fue con 300 hombres con trompetas y latas. Pero no solamente eso, es que ellos no le entraron a latazo a la gente. Digo que ellos no fueron y le entraron a latazo a la gente. No te apures, tú eras, vaya, todo el que bajaba por ahí, un latazo. No. ¿Qué hizo el ejército de Faraón? ¿Qué hizo? ¿Qué fue lo que hizo el ejército de Faraón? De Gedeón, perdón. Él dividió su ejército en 3 escuadrones de 100 y rodeó el campamento de los madianitas.
Y lo único que él hizo fue encender las luces y hacer ruido y luces, ruido y luces, ruido y luces. Eso fue lo único que hicieron. Miren, pónganse allá y ustedes allá y yo con mi grupo aquí. Cuando yo haga algo, ustedes van a hacer lo mismo. Lo único que hicieron fue ruido y encendieron las luces, ruido y luces. Y el Señor puso un temor tan grande en los madianitas que ellos entendieron que el ejército de Gedeón era un ejército muy superior al de ellos. Así que sacaron su espada, salieron corriendo y se mataron entre ellos. Se mataron entre ellos mismos. Nosotros tenemos que utilizar la metodología del Señor. Tenemos que dejar que el Señor pelee por nosotros. Cuando Josué y el pueblo de Israel tomó la ciudad de Jericó, ¿qué hicieron ellos? ¿Qué le dijo el Señor que hicieran? Ustedes van a ir 6 días consecutivos, dice el Señor, y le van a dar una vuelta a la ciudad. Y los sacerdotes llevarán las bocinas en las manos. El 7º día, le dijo él, ustedes le van a dar 7 vueltas. Cuando den la última vuelta, los sacerdotes tocarán la bocina y el pueblo gritará. ¿Qué estrategia? ¿Qué estrategia tan extraña? Pero así lo hicieron y los muros cayeron y tomaron la ciudad. Hermanos, tenemos que usar las estrategias de Dios, la metodología de Dios. Tenemos que dejar que el Señor pelee por nosotros. Es que ese vecino me tiene alto. Tú verás lo que voy a hacer. Ya se va a acabar porque me tiene cansado. No, hermano, no vaya a enfrentar a ese vecino, que ese vecino está guiado y dirigido por el diablo. Y tú lo que vas a tener un problema con ese vecino. Ora al Señor y deja que el Señor pelee por ti. No te apures, que el Señor se va a encargar. Y por amor y misericordia a Él, pídele al Señor que por lo menos lo convierta. Porque el Señor se lo lleva. Deja que el Señor pelee por ti. Porque si va y le da un golpe a esa persona, primero vas a perder tu testimonio por un lado, por otro lado vas a caer preso. Si Él te da un golpe a ti, peor. Deja que el Señor pelee por ti. Déjale la batalla a Él y Él te dará la victoria. Solamente para concluir, hermanos, nosotros estamos llamados a batallar, estamos llamados a luchar, pero estamos llamados a luchar desde una posición de victoria. Eso no significa que nosotros debemos quedarnos tranquilos, que no debemos hacer nada. Tenemos una responsabilidad que el Señor nos ha dado, pero al final es el Señor el que pelea la batalla por nosotros. Y toda la gloria y toda la honra de nuestra victoria es para el Señor. El Señor es el que nos lleva cada día de triunfo en triunfo. Así que la gloria sea para el Señor. Gracias por su paciencia, hermanos. Y que Dios les bendiga rica y abundantemente.